El pasado mes de enero, o mejor dicho, no, perdón, el pasado mes de junio, que ya me lío con las fechas, el pasado mes de junio yo pedí a don Carlos Castresana que impartiera la conferencia de clausura de los cursos de especialización en Derecho, de la edición número 49. Y entonces asistimos a una extraordinaria intervención sobre la construcción del Estado de Derecho en América Latina. Ya entonces, con ocasión de esa visita de don Carlos Castresana, al día siguiente, en uno de esos almuerzos que se prolongan hasta las 6 o las 7 de la tarde, me dije que tenía que volver, además en un sitio espectacularmente interesante, como es la cafetería de la Facultad de Filología, en esas caballerizas en las que nos trataron tan bien. Por si acaso hay alguien que no las haya visitado, desde este puesto se lo recomiendo. Muy pocos profesionales atesoran tanta experiencia y tanto conocimiento sobre el sistema penal y, además, al mismo tiempo, sobre la realidad latinoamericana, que ha vivido intensamente. Su trayectoria es larga, su vida como jurista, no digo ha sido, sino está siendo muy bien aprovechada. Ha sido abogado, juez y magistrado, y desde el año 1989 fiscal de carrera en Barcelona, en Madrid, en la Fiscalía Especial Antidroga, en la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el Tribunal Supremo y actualmente en el Tribunal de Cuentas. Ha sido profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, en la University of San Francisco en California, en la Haverford College en Pensilvania, en el Centro Universitario de Estudios Financieros en Madrid. Ha sido distinguido honoris causa por las universidades de Guadalajara y por INACIPE, en México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y también por la Universidad Central de Chile. Es además oficial de la Legión de Honor de la República Francesa, comendador de la República Italiana, y ha recibido la Gran Cruz de la República de Guatemala, la Orden del Mérito Civil en España. La lista de publicaciones sobre aspectos propios de su actividad es inmensa, y además también su colaboración en prensa. 4 décadas en la carrera profesional y en la mitad de ellas, la mitad de ese tiempo dedicado a la justicia penal internacional y supranacional, cuando prácticamente nadie se dedicaba a esos asuntos. También, además, pionero en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción en España, además de asuntos internos de España, relacionados con nombres muy conocidos, quizá en aspectos de justicia internacional. Debe destacarse su participación como fiscal en la persecución penal ante la justicia española del general Pinochet. Entre 2007 y 2010, es un periodo muy importante en su trayectoria profesional, fue comisionado contra la impunidad en Guatemala y en aquel momento desempeñó ese cargo con rango de subsecretario general de Naciones Unidas. Conferenciante en Europa y en América sobre corrupción, sobre delincuencia económica, sobre derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario, sobre derecho penal internacional, sobre jurisdicción universal, sobre genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, cooperación judicial internacional, imprescriptibilidad, justicia internacional, sobre el Estatuto de Roma, sobre la Corte Penal Internacional, evidentemente, tribunales penales internacionales, etc. Pero si hay algo que yo creo que resume su trayectoria, además de tantos y tantos aspectos que no se pueden citar en una presentación como esta, es su permanente defensa de la importancia de la cultura democrática como garantía de un auténtico Estado de Derecho. Del Estado de leyes, del Estado que tiene unas reglas, pero que las aprueba como quiere y con el contenido que quiere, al Estado de Derecho hay un trecho muy importante. Y siempre ha denunciado cómo las estructuras judiciales en España, además, permanecieron ajenas a la transición política hacia la democracia. Y eso es algo que nos ocurrió a finales de los 70 y muy especialmente en los últimos tiempos lo estamos apreciando,
44 años después de que entrara en vigor la Constitución. Aún hoy sufrimos esas consecuencias, o más que aún hoy sufrimos esas consecuencias, yo me atrevería a decir que cada vez sufrimos más esas consecuencias. Para mí, desde luego, es un motivo de enorme satisfacción el hecho de que esta tarde, nuevamente, el fiscal y el profesor Carlos Castresana nos venga a hablar, en este caso, sobre delincuencia organizada y corrupción en la globalización. Muchísimas gracias, Carlos, por haber atendido mi invitación, mi llamada. Estoy convencido de que vamos a tener una excelente sesión esta tarde, que luego, por supuesto, será seguida de las preguntas que ustedes consideren oportuno. Buenas tardes. Gracias por venir, para empezar. Y, naturalmente, mis primeras palabras son de agradecimiento para el profesor Eduardo Fabián Caparrós, para la Universidad de Salamanca, a la que he venido varias veces y supongo que si me siguen invitando seguiré viniendo, porque son extraordinarios anfitriones y porque además son capaces de convocar tantas personas de este lado y de aquel del océano interesadas en aprender para hacer honor a la tradición de Salamanca. Y yo creo que es un lugar de reflexión. Yo no voy a hacer una disertación sobre los delitos de corrupción, ni tampoco sobre los procedimientos o los instrumentos para combatir la corrupción. Tampoco desarrollaré con gran detalle las normas relativas a la delincuencia organizada. Voy a hablar de nosotros, del mundo en el que vivimos, de esta sociedad que tiene cosas maravillosas, que nos permite más o menos, salvo en algunos lugares y en algunos momentos, disfrutar de una vida con un nivel y una calidad razonable y en paz, pero que tiene algunos defectos graves que representan un enorme sufrimiento para las personas que padecen determinadas situaciones. Yo voy a hablar de la corrupción como un problema social, como un problema político, y voy a hablarles también de la delincuencia organizada como una consecuencia principalmente de las disfunciones de un sistema que estaría en nuestra mano solucionar, más bien con políticas públicas que con medidas de represión penal. Y eso se lo voy anunciando desde este momento porque es lo que la experiencia nos enseña. La jurisdicción penal es una más de las herramientas para combatir esas desviaciones de poder que se producen incluso en las sociedades más democráticas, pero no es la panacea, es imposible perseguir, castigar y encarcelar a todos los corruptos, ni es el objetivo. Y tampoco terminar con la delincuencia organizada que cuando se reprime aquí brota allá y que por lo tanto es algo con los que nos tenemos que acostumbrar a convivir. Pero sí me parece que hay algunas medidas que no son tan complicadas y que nos permitirían proteger mejor al conjunto de la sociedad frente a esos azotes que desgraciadamente están aquí y han venido posiblemente para quedarse. Empezaríamos entonces por hablar de la corrupción con una definición muy simple que a mí me gusta porque creo que la entiende cualquiera, que es parecida a la que ha adoptado Transparencia Internacional, que dice: la corrupción es la desviación de poder mediante precio o la desviación de poder con ánimo de lucro. Como lo queramos decir, hay unos recursos que los ciudadanos aportamos al Estado, que el Estado debería hacer revertir. Había una palabra hermosa del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, que decía: los bolsillos de los gobernantes deberían ser de cristal. La pretensión, el propósito final de la lucha contra la corrupción es que cada moneda, cada euro o cada peso en México que entra en el erario público, seamos capaces de verlo transitar y salir finalmente destinado a un servicio público. Ese es el ideal, pero sabemos que desgraciadamente muchos de esos pesos, muchos de esos euros se pierden por el camino y que los bolsillos de los gobernantes muchas veces no son precisamente transparentes. Esta presentación quiere dar cuenta de esta realidad.
Yo he distinguido 5 clases de corrupción. Esto es lo que mi experiencia profesional, que es compleja, como ha dicho Eduardo, porque yo me he ocupado de luchar contra la corrupción, también de luchar contra el crimen organizado, en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía Antidroga, pero me he ocupado también de los derechos humanos y he visto cómo el impacto de estas conductas en los derechos humanos produce consecuencias desastrosas, y he distinguido 5 clases de corrupción que nos sirven para entenderlo. No es que académicamente nos vaya a conducir a ninguna solución del orden jurídico, pero sí que nos permiten entender el problema frente al que nos encontramos. La primera corrupción, ahí lo están viendo, es la clásica o la tradicional. Es la corrupción inherente al subdesarrollo, es la corrupción que hay en la India. El funcionario público en la India tiene 3 esposas, 16 hijos, un sueldo ínfimo, enormes oportunidades de corromperse, de pedir sobornos, de quedarse con el dinero que hay en la caja, con los caudales públicos, y la disuasión que presenta el aparato de justicia es escasísima. De manera que la tentación es tan fuerte que se vuelve una conducta endémica. El cohecho, el peculado o la malversación. En Dinamarca, el funcionario que tiene un hijo y además está divorciado y todos los servicios sociales son gratuitos y tiene la pensión garantizada, no tiene ninguna necesidad, no siente el incentivo de corromperse porque tiene una vida de una calidad excelente y porque además tiene miedo de que el aparato del Estado, que es eficiente, pueda descubrirle y perder todo eso que tiene. De manera que la primera corrupción tradicional está vinculada al subdesarrollo, a la pobreza, a los estados, si no fallidos, a los estados ausentes, que es lo que yo defino mucho, por ejemplo, en Centroamérica. El Estado existe, tiene por ahí unas estructuras, hay una policía, hay unos tribunales, hay un parlamento, pero está completamente desconectado de las necesidades de la sociedad. Ahí se hace endémica la corrupción tradicional. La segunda es más moderna, no quiere decir que sea mejor. Incluso en esa moderna, donde el funcionario público, porque hay ya un nivel de desarrollo que le permite enriquecerse sin tener que meter la mano en la caja, eso no quiere decir que no haya nostálgicos de la tradicional también en las sociedades más desarrolladas, sí encuentre otros procedimientos de enriquecimiento que no representan tener que andar pidiendo sobornos o tener que estar robando directamente del erario público. Es el tráfico de influencias, es el abuso de información privilegiada, el funcionario con lo que sabe, con lo que aprende dentro del servicio público, puede actuar en los mercados y enriquecerse sin necesidad de robar. La moderna es también estructural en esas sociedades más desarrolladas. Está ligada a esa playa donde florece la corrupción, que es donde el dinero del Estado se encuentra con la iniciativa privada. Donde confluyen lo público y lo privado se da esta corrupción de la información privilegiada, el tráfico de influencia y sobre todo, y esto es muy importante, de la financiación de los partidos políticos. Uno de los cánceres de nuestro sistema democrático hoy es que no hemos sido capaces de encontrar una manera transparente y eficiente de que los partidos políticos se financien y eso genera muchísima corrupción y lo vamos a ver después porque es la perversión del sistema. De manera que nos encontramos la corrupción clásica y al lado la moderna. Pero luego hay además la corrupción privada. En sociedades ya muy eficientes, muy desarrolladas, las grandes corporaciones no tienen dueño. Ya no son de esos señores que aparecen de repente en la televisión y que se compran una empresa o venden otra, etcétera. No, las grandes sociedades mercantiles, las corporaciones multinacionales tienen miles de accionistas y por lo tanto no hay nadie que tenga una mayoría suficiente cualificada como para tomar las decisiones. Las toman unos administradores que terminan por sentirse, como en el caso de algunas de las grandes Lehman Brothers, Enron, Arthur Andersen, los máster del universo, y la conducta típica de la corrupción privada es la relativa a la deslealtad. Los administradores sienten que la empresa es suya, que se pueden dar los bonus, los beneficios más desproporcionados y terminan por hundir empresas a veces con la pérdida de miles de puestos de trabajo o la pérdida de las inversiones de miles de pequeños accionistas. La cuarta modalidad, que también presenta sus perfiles específicos, es la de la delincuencia organizada. Por decirlo muy brevemente, ¿dónde está la delincuencia organizada? En el lado oscuro, siempre en el lado oscuro. Aquello que el Estado prohíbe es, para la delincuencia organizada, por definición, una oportunidad de negocio.
Usted prohíbe las drogas, ellos trafican con drogas. Usted restringe la migración, ellos trafican con los migrantes. Usted restringe la prostitución, ellos explotan la prostitución. Es increíble que la mafia italiana, por ejemplo, siga teniendo como uno de sus negocios más florecientes el contrabando de cigarrillos. Dice, hombre, si trafica usted con heroína, ¿para qué va a seguir? Qué nostálgico con el contrabando de cigarrillos. No, es que el contrabando de cigarrillos le sigue produciendo unos beneficios extraordinarios y los riesgos son muy escasos porque ya no está penalizado o está penalizado prácticamente apenas con multas. Cualquier cosa que esté en el lado oscuro es una oportunidad de negocio. El que inventó la frontera inventó el contrabando. Y por último, y la más grave, es la corrupción de los conflictos armados. La corrupción de los conflictos armados, que significa el tráfico de armas y que significa la maldición de los recursos naturales. Parece mentira, hoy el ejemplo paradigmático es África y vamos a ver algunos casos. El hecho de que un Estado no tenga una estructura eficiente y, sin embargo, disponga de enormes recursos naturales es la garantía de que va a tener una guerra terrible antes o después. De manera que esa es la correlación. La corrupción clásica se corresponde, y ahí lo pueden ver, creo, gráficamente con mucha claridad, con los países de escaso desarrollo y escaso nivel de riqueza, la del subdesarrollo. La corrupción moderna es países con un nivel medio de desarrollo y un nivel de riqueza aceptable, una renta per cápita estimable. Ahí hay negocio y, por lo tanto, ahí se produce esa corrupción. La de los países más ricos y más desarrollados, esa es la corrupción privada, la de Estados Unidos, la de los países más ricos en el ámbito de la Unión Europea. Pero si usted tiene un gran nivel de desarrollo y, sin embargo, muchísima pobreza, entonces tiene usted delincuencia organizada. Eso es Centroamérica, eso es México, esos son los países de extremo oriente, en Asia, donde Tailandia, Laos, hay una enorme oportunidad de negocio porque, como ocurre en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, donde yo he vivido, usted tiene grandes hospitales privados, grandes universidades privadas, tiene bancos, tiene servicios financieros, servicios de telecomunicaciones, tiene todo lo que la civilización permite comprar y, sin embargo, tiene un Estado prácticamente inoperante. Ese es el sitio ideal para los delincuentes de la delincuencia organizada porque se les garantiza la impunidad, nadie les va a molestar y, sin embargo, todos los recursos técnicos que necesitan para llevar adelante su negocio están a su disposición. Y si tienes muchos recursos, ya he dicho, si eres muy rico pero eres un país subdesarrollado, es seguro que vas a tener guerra. Y vamos a medir eso un poco por regiones, por países, para hacernos una idea. Conocen, supongo, Transparencia Internacional. Ellos tienen una página web que les recomiendo consultar si les interesa el tema, donde cada año publican el índice de percepción de la corrupción. Ellos hacen encuestas muy amplias a los operadores económicos en todos los países, públicos y privados, y de ahí, de esas informaciones que los usuarios del sistema le ofrecen, saca unos índices donde puntúa a los países y dice este país es muy corrupto, este país es muy eficiente o muy transparente. Hay también un índice, ese he buscado hasta ayer, si había publicado ya porque está a punto de caer el índice de 2022, pero de momento solo encontré el de 2021, es el que les traigo. El índice de fuentes de soborno, que lo vamos a ver, también es muy interesante, pero ese por alguna razón dejaron de publicarlo en 2011, así que como es el más moderno, es el que les traigo. Bien. Este es el mapa de la corrupción, según Transparencia Internacional. Ahí ven en amarillo los escandinavos, que son los países perfectos, sociedades muy transparentes, muy participativas, muy democráticas, donde además los servicios públicos son eficientes, es que no hay necesidad de corromperse, por eso casi no hay corrupción. Donde nos vamos poniendo naranja, España está más o menos al nivel de Estados Unidos, empezamos a estar un poquito peor. Donde ya estamos naranja oscuro, estamos francamente mal, y ahí tienen prácticamente toda América Latina. Y donde está ya casi color sangre es donde no hay por dónde. Ahí tienen a Venezuela, Argelia, el Congo, la República Centroafricana, Somalia, Yemen, Afganistán, obviamente, y algunos más. Ese es el mapa de la corrupción del mundo. Puesto en números, Transparencia Internacional, como a los estudiantes les pone nota. Los que sacan sobresalientes suelen ser siempre los mismos. Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, son países que funcionan y que funcionan bien. Y donde es verdad que se puede ver transitar a la moneda por el bolsillo transparente de los gobernantes, en la inmensa mayoría de los casos, sin que el dinero se pierda nunca.
Luego tiene los grandes países, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, que tienen un índice aceptable, pero ya ven que de los tres, Estados Unidos es el que está peor. Portugal y España están con un discreto aprobado y a partir de Italia se empieza a poner la cosa un poquito peor. China ya es un definitivo suspenso, India, Brasil, Ucrania, Rusia es muy suspensa y luego los países que tienen enormes recursos pero que no tienen Estado eficiente son los países más corruptos. Guinea, Venezuela, Siria, Sudán del Sur, que es el país más nuevo y es el último de la lista. Pero el índice de sobornos también da una idea de cómo funciona el mundo. El índice de sobornos señala qué países utilizan este procedimiento para hacer negocios cuando van al extranjero. En tus relaciones domésticas puede ser honestísimo, pero resulta que cuando vas a países en desarrollo tienes la tentación de ofrecer dinero para facilitar la conclusión de los negocios. El promedio está en 7,8 y ahí pueden ver cómo Holanda, Suiza, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Francia e incluso España estamos por encima de ese promedio. Algo usamos de soborno cuando vamos a hacer negocios fuera, pero no tanto. Los que están definitivamente por debajo del promedio son China y Rusia. En cuanto a sectores, hay sectores más limpios, más transparentes, con menos economía sumergida, con menos comisionistas o intermediarios y, por lo tanto, más limpios, la agricultura, la industria, la banca, las telecomunicaciones, y hay otros un poquito más oscuros, las armas, los hidrocarburos, los servicios públicos, las obras públicas. Pero esto es lo que hay, este es otro índice que tampoco han vuelto a publicar después de 2002, no ya aquellos países que van y sobornan cuando hacen negocios sus empresas en el exterior, sino aquellos países que usan la presión política, que dicen no te voy a dar la subvención, no te voy a dar la ayuda si tú no contratas a mi empresa para que haga tal servicio público. Ahí están Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Y por lo tanto, si fundimos las dos listas, ¿quiénes son los países que utilizan la presión política más los países que utilizan el soborno? Pues nos encontramos estos que presionan y estos que sobornan. Y este es el mundo que tenemos, efectivamente, los 5 miembros permanentes con derecho de veto del Consejo de Seguridad. Así nos va. ¿Cuál es la consecuencia de la primera categoría, de la segunda y de la tercera, de la corrupción? De la corrupción tradicional, de la corrupción moderna y de la corrupción privada. La privatización del poder político. Yo lo decía antes, la financiación de los partidos políticos es el cáncer de la democracia, porque como ya no hay ideología, se supone, desde que terminó la Guerra Fría, los partidos políticos que no pueden tocar en realidad la estructura de los estados, porque el 85% del gasto público está gastado de antemano, son las pensiones, son las prestaciones sociales, es la seguridad social y por lo tanto por lo que se pelean la derecha y la izquierda en casi todos nuestros países es por el matrimonio homosexual, por el aborto o por subir un poquito el salario mínimo interprofesional, pero no hay grandes diferencias. Entonces los candidatos nos los tienen que vender como si fueran productos comerciales con grandes campañas de marketing y eso cuesta mucho dinero. Eso hace que los partidos sean tributarios de las grandes corporaciones y que, a su vez, las instituciones del Estado controladas por los partidos también, y que al final los gobernantes muchas veces no sabemos si están gobernando para quienes les votaron o para quienes les financiaron la campaña. Pero en todo caso, la única solución a ese problema es la transparencia. Los países que tienen mecanismos de transparencia más eficientes son países que tienen menos corrupción. Así que nosotros, los fiscales y los jueces, podemos ser muy importantes y ponernos unas togas de lo más elegante, pero tenemos que ser humildes y reconocer que nos corresponde una pequeña parte del problema y que además, y lo vamos a ver enseguida, no somos precisamente eficientes en encargarnos de esa parte que la sociedad ha confiado en nosotros. Bien, estos son los delitos. No hace falta ni que tomen nota ni que vayan leyendo porque eso es pesadísimo y además no tendríamos demasiado tiempo y tengo alguna cosa más interesante que contarlos. Están ahí los delitos que la Convención de Mérida de 2003, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, estableció como obligatorios. Estas conductas usted en el Código Penal de su país tiene que ponerlas como delito, poner penas severas y dotar a sus estructuras de seguridad y justicia de los medios necesarios para que las persigan eficientemente. Si somos capaces de perseguir el soborno, la malversación,
el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la información privilegiada, pero sobre todo el blanqueo de dinero, la ocultación de bienes y la obstrucción a la justicia, estaremos dando una respuesta eficiente. Ahora vamos a ver algunos números. Bien, ¿cuál es el problema? Que esta convención, que como ven prácticamente es universal, porque la ha ratificado todo el mundo, salvo 4 despistados o recalcitrantes, una de las Guayanas, el Chad, por alguna razón Japón y Nueva Zelanda, pero casi todo el mundo ha ratificado esta convención. Una cosa es firmarla y ratificarla, otra cosa es aplicarla. Este es el gran desafío que tenemos pendiente. Para empezar, la delincuencia modernísima de las corporaciones, la delincuencia que he definido como corrupción privada, está normalmente fuera del control porque los recursos de que disponen estas corporaciones a la hora de afrontar un proceso penal son infinitamente superiores a los recursos que dota el Estado a sus jueces, a sus fiscales y a sus policías. La igualdad de armas ante el proceso, que en el siglo XIX, como una de las quejas después de la Revolución Francesa, era que el fiscal era prepotente y el pobre acusado se encontraba indefenso frente a un aparato de justicia que lo aplastaba, en estos casos se ha dado la vuelta. Y hoy en día, en realidad, uno ve al fiscal yendo como Don Quijote contra los molinos, porque en la mayor parte de los casos las pruebas periciales, los expertos, las documentales de las corporaciones terminan por desmantelar la acusación por estos delitos. Pero bueno, de todas maneras, eso, los Enron famosos y alguno que otro cayeron. Si tienen la curiosidad y la molestia de mirar esa convención, verán que ahí se establecen algunas herramientas eficientes para combatir la corrupción, pero insisto, el éxito en la lucha contra la corrupción depende fundamentalmente no tanto de las medidas, sino de que esas medidas se apliquen efectivamente. Hay medidas sustantivas, hay medidas procesales, hay medidas sobre todo de cooperación, y la experiencia nos enseña, por ejemplo, que las fiscalías ya no pueden estar compuestas solo de fiscales, que tienen que tener expertos tributarios, expertos en materia de mercados, que tienen que tener policías debidamente adiestrados para investigar la delincuencia económica, el lavado de dinero y sobre todo la cooperación internacional. Lo que no es de recibo es que una transferencia SWIFT se haga de continente a continente en 5 minutos y que una comisión rogatoria tarde 2 años en tramitarse, porque para cuando llegas, evidentemente, el dinero ya no está ahí y los delincuentes normalmente tampoco. Y las metas de la lucha contra la corrupción, no me cansaré de repetirlo. Primero, la transparencia, porque con la transparencia erradicamos las condiciones en las que la corrupción se vuelve endémica. Pero después, y esto también nos lo ha enseñado la experiencia, la recuperación de los fondos sustraídos o distraídos y la extinción de dominios. Si la corrupción va de dinero, la lucha contra la corrupción debería ir también de dinero. Y lo dijo hace ya muchos años Giovanni Falcone, el principal magistrado que luchó contra la mafia en Italia, y por eso le mataron. Porque Giovanni Falcone, además de hacer el famoso macroproceso, donde él se tuvo que estar un verano entero encerrado en la cárcel, porque era el único sitio donde el Estado podía procesarle mientras preparaba el acta de acusación, empezó, en cooperación con los fiscales suizos, a investigar los flujos del dinero de la mafia con tanto éxito que, insisto, terminaron por matarle. El dinero es como el conejo, incluso asustado sigue corriendo. Pero hay que seguir el rastro del dinero. A ver, humildemente les voy a decir cuál es el balance en España. Estas son estimaciones, pero son estimaciones académicas que son relativamente fiables. Se puede equivocar, da igual, 1.000 o 2.000 millones arriba o abajo, pero estos son los números. Esto es lo que produce como rentas ilícitas la delincuencia organizada en España cada año, 8.250 millones de euros. Es espectacular, y eso que España es un país donde comparativamente no nos vamos a meter ni con México ni con Brasil, no hay tanta delincuencia organizada. Bueno, pero ¿cuánto produce la corrupción? Pues ahí lo tienen, 40.000 millones de euros al año. ¿Y cuánto produce el fraude fiscal? Tú dices, aquí es que no paga impuestos nadie. Pues sí, pagamos bastante, pero 20.000 millones de euros al año. Esto, 40 más 20, es más que todo el rescate del sistema bancario después de la última gran crisis. Es un disparate de dinero. Entonces nosotros, humildes funcionarios, ¿cuánto recuperamos de eso? Un 1%. ¿No está mal? Unos 680 millones. Es que no nos pagamos ni el sueldo.
O sea, una administración de justicia eficiente en el ámbito de la Unión Europea sería autofinanciada y además deberíamos ser capaces, si fuéramos capaces de subir hasta un 10%, no vamos a ser tan optimistas como pedir el 50 o el 100%, con que subiéramos al 10%, para empezar, todo el aparato de seguridad y justicia de nuestros estados se autofinanciaría. Pero además es que seríamos capaces de permitir que revirtiera parte de lo sustraído a los organismos y a los servicios públicos que lo están echando de menos. Pero las rentas que recuperamos son 680 millones al año, más o menos. Un desastre. Esta es la realidad. Pero les voy a poner un ejemplo, porque hay otro aspecto que me parece importantísimo recordar. Esto es como el mito de Sísifo, cuando tú trabajas como un esclavo para conseguir éxitos en la lucha contra la corrupción y luego te crees que ya has hecho el trabajo y te sientas a descansar, la corrupción recupera el terreno perdido, lo recupera muy deprisa y las consecuencias son desastrosas. Puede llegar a estar peor que antes de empezar. El mito de Sísifo saben que es el que con enormes esfuerzos consiguió subir la piedra hasta el alto de la cima, la dejó allí y la piedra se bajó sola inmediatamente. Pues esa es la lucha contra la corrupción si no somos capaces, y ahora yo no digo los individuos, sino las instituciones, en este caso fue un esfuerzo de la ONU finalmente se retiró y ha pasado lo que ha pasado, lo van a ver. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se creó a petición de Guatemala, porque el país, después de 36 años de guerra civil, tenía un Estado destruido, las instituciones no funcionaban y la delincuencia política del conflicto pasó a ser delincuencia ordinaria y luego delincuencia organizada, lo que hablábamos antes, se convirtió en el paraíso de los cárteles mexicanos y colombianos, que hacían allí sus transacciones, que tenían allí sus dineros como si fuera un paraíso fiscal y que además se adueñaron del país, desde luego de las calles del país, porque los índices de violencia eran extraordinarios. Esto era Guatemala en 2007, cuando el presidente de la República se fue a Nueva York y le dijo al secretario general, por favor, vengan y ayúdennos, porque tenemos la voluntad de luchar contra esta corrupción y contra la delincuencia organizada, pero no tenemos los recursos. Guatemala era uno de los países con todos esos servicios, porque había un nivel de vida muy aceptable en las clases medias altas, que eran una ínfima parte de la población, y luego el resto era un país miserable, era un país con la mitad de la población menor de 18 años, es decir, era un país de niños, de jóvenes, pero era un país en el que los niños, y especialmente los niños indígenas, tenían desnutriciones que impedían su pleno desarrollo. Es decir, con unas desigualdades las peores, peor que Haití, que ya es decir, el dicho en Guatemala es menos mal que está Haití para no ser los últimos en todo. Bueno, desgraciadamente, en algunos casos es así. Y naturalmente el sistema de seguridad y justicia estaba colapsado. Se producía una cantidad escandalosa de asesinatos, 46 homicidios por 100.000 habitantes y año. En ese momento, en 2007, eso era más que Kabul, eso era más que Bagdad, y aquellos estaban en guerras terribles, y Guatemala estaba supuestamente en paz. 93% de impunidad con un índice de unos 10.000 asesinatos al año. ¿Qué hicimos? Yo era el comisionado, me nombró el secretario general, allá que me fui, darles lo que no tenían, porque sí había gente decente dispuesta a hacer el trabajo, pero no tenían una policía confiable. Sacamos 100 cadetes de la academia, los entrenamos y los pusimos a trabajar. Seleccionamos 15 fiscales de un total de 1.500, es decir, un 1%, y los pusimos a trabajar y creamos esto que pone ahí, los tribunales de mayor riesgo, que era traer a la capital con jurisdicción en todo el territorio lo que no podían atender los jueces del interior del país, porque simplemente si lo hacían los mataban, literalmente. Les protegimos, nos cuidamos de sus familias, hicieron el trabajo y lo hicieron muy bien. Los fiscales eran guatemaltecos, los jueces también. Nosotros prestábamos el equipo, el apoyo técnico, la formación y naturalmente el apoyo político, que es fundamental en estas cuestiones. Entonces, además de crear la capacidad, removimos los obstáculos políticos, quitamos de en medio porque teníamos en el mandato esa posibilidad, funcionario, servidor público que no colabore, ustedes piden que lo remuevan y se les remueve. Removimos 2 fiscales generales, 2 directores generales de la policía, ministros de defensa, ministros de finanzas, etcétera, y entonces el país pues como que empezó a funcionar. Y luego le dijimos a la sociedad civil que necesitábamos que nos ayudaran, porque la presión que podían hacer los corruptos a los tribunales era tan fuerte que
para nosotros tener alguna posibilidad de éxito, cuando llevábamos los casos a juicio, teníamos que tener una presión análoga, por lo menos, de la sociedad civil, que eran los que podían apoyarnos para que esas dos presiones se equilibraran y los jueces, con la familia debidamente protegida, pudieran hacer lo que tenían que hacer. Bien, funcionó. Metimos en la cárcel a 150 personajes, todos de alto nivel, un expresidente de la República, varios exministros, varios ministros en activo, militares, empresarios, parlamentarios, es decir, la gente que siempre habían estado por encima de la ley. ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Bueno, se ha ido. El fantasma de Internet se ha ido. Bueno, ya está. Y entonces llevamos 7 de esos casos de alto impacto a los tribunales y obtuvimos 7 condenas. Del 93% de impunidad pasamos al 100% de justicia. Entonces el país estaba encantado. Esto es lo que llamamos la complementariedad en acción. Ese es el presidente de la República cuando iba a fugarse por 4ª vez consecutiva del país, siendo detenido por la ONU y por la policía del país al mismo tiempo, trabajando en equipo. Eso funcionó. ¿Por qué? Porque le dio a la sociedad de Guatemala lo que llamamos el efecto demostración, el demostrarle no solo con palabras o con discursos que nadie más, nunca más iba a estar por encima de la ley. Eso funcionó tan extraordinariamente, este sí finalmente consiguió escaparse porque tenía la influencia suficiente, pero como no éramos tontos y ya veníamos un poquito rebotados, teníamos un plan B, le habíamos procesado en Guatemala, pero le habíamos procesado sin que él lo supiera en Estados Unidos. En Guatemala lo absolvieron, pero en Estados Unidos le metieron 5 años de cárcel, fin del problema. Esta es la consecuencia, más allá de retórica. El índice de violencia, que no había dejado de crecer desde el final de la guerra, moría mucha más gente en la paz que en la guerra, vaya paradoja, empezó a bajar en cuanto que empezamos a meter en la cárcel a los malos más malos, porque el efecto demostración hizo que buena parte de la delincuencia organizada internacional, extranjera, mexicana y colombiana se moviera hacia otras latitudes y que la local se moderase un poco frente a un aparato de justicia que por primera vez les enseñaba los dientes. La delincuencia causante de muertes violentas descendió a la mitad. Y sin embargo, ¿cuál ha sido la evolución posterior? El gobierno siguiente de Guatemala dijo que no le parecía, que había que cerrar aquello, lo cerraron. La Fiscalía Especial contra la Corrupción la cerraron también. Y a partir de ese momento, el siguiente gobierno empezó a procesar a los fiscales contra la corrupción. Y ahí tienen a una fiscal detenida, conducida por la policía, a los tribunales. Y esta, que se llama Virginia La Parra, era la fiscal anticorrupción que está ya juzgada y condenada por una denuncia de una magistrada corrupta a la que ella ayudó a encarcelar. Este es un poco el balance de los analistas, de los fiscales, de los policías, de los fiscales y de los jueces exiliados, procesados y en prisión. Esto es lo que pasa cuando se levanta la mano. Si tú te pones a luchar contra la corrupción, esa es una tarea que no se termina. Como no tengo mucho tiempo, sí, un poquito más. Vamos a hablar del crimen organizado. ¿A qué se dedica el crimen organizado? Lo hemos dicho ya antes, a todo lo que está prohibido. ¿Dónde encuentran su oportunidad de negocio? En el tráfico de drogas, que les deja 320.000 millones de dólares al año, en las falsificaciones, en todos esos perfumes y esas camisetas y esas calzado que son, se supone, de marcas internacionales y que no lo son, que están hechos por ahí en Taiwán o en Corea del Sur o donde sea, falsificaciones, a la explotación sexual, por supuesto, la prostitución, a la explotación laboral, niños y adultos en talleres clandestinos, al tráfico de personas, al tráfico de petróleo, al tráfico de la vida salvaje, que en África, por lo visto, es un grandísimo negocio, y el principal negocio a corto plazo, que según todas las estimaciones, es este, el tráfico de seres humanos. Los recursos naturales, en el sentido de los hidrocarburos, puede ser que se agoten. Lo que nunca el mundo en desarrollo va a dejar de hacer es tener niños. Y por lo tanto, el recurso natural inagotable de los países del sur global para ofrecer al norte global es los seres humanos. Y como lo reprimimos, pues le estamos dando el negocio a la delincuencia organizada. Ahí tienen la Convención de Palermo de 2000,
contra la delincuencia organizada transnacional, échenle una ojeada, también es casi universal. 190 países es prácticamente todo el mundo. Todo el mundo ha ratificado la Convención contra la delincuencia organizada. Pero qué lástima, de 190, si vamos al tráfico de mujeres y niños, ya hemos bajado a 178. Pero si nos vamos al tráfico de migrantes, ya el protocolo adicional de migrantes solo lo han ratificado 150. Y es que los que no han ratificado ese son los más importantes del mundo. Y si ya nos vamos al de armas y municiones, que ahí mejor no hablar, entonces ya nos quedamos en 122. Este último, Francia y la Unión Europea lo han ratificado, pero Gran Bretaña y China no. Y Estados Unidos y Rusia ni siquiera lo han firmado. Los medios especiales de investigación para combatir la delincuencia organizada los tienen también en la Convención, los miran y ya está, porque no tenemos tiempo para detenernos, pero son evidentemente una intensificación de la respuesta frente a un fenómeno que es también especialmente intenso en el daño que produce a la sociedad. Me interesa esto y aquí sí, en 2 palabras, lo explicamos. El problema de la delincuencia organizada es que es una paradoja. La delincuencia organizada activa, el que trafica con la droga o el sicario que mata es el que está dentro del círculo, la actividad directa y abiertamente criminal, esa es más o menos fácil de perseguir. La actividad periférica, el señor que les lava el dinero, el señor que les proporciona las armas, es más difícil porque ese señor no está aparentemente integrado en el grupo, aunque tiene relaciones y negocios con el grupo. Y el que es más difícil de pillar siempre es el jefe, porque el jefe nunca se mancha las manos. De manera que con los mecanismos de prueba convencionales, tú nunca consigues agarrar a los jefes ni tampoco a los cooperadores externos. Siempre te quedas con el núcleo duro de los que van por ahí los más brutos pegando los tiros o con los fardos del hachís, pero con eso no llegan muy lejos. Entonces es fundamental todas esas medidas especiales de investigación que están destinadas a desentrañar el interior de las organizaciones criminales y, en último caso, lo fundamental es incriminar la mera pertenencia. Si yo no soy capaz de demostrar que usted ha participado, ha inducido, ha autorizado o se ha lucrado de una determinada operación, pero sí puedo demostrar que es usted parte de la organización que ha realizado esa operación, entonces yo lo incrimino por pertenencia y me lo llevo por delante, igual que el que sí actuó materialmente en esa actividad delictiva concreta. Y aquí, un momento que se han desordenado, este es el negocio del futuro, del presente y del futuro. Insisto, más reprimamos nosotros la migración, más negocio va a hacer la delincuencia organizada con las distintas modalidades de personas que necesitan cambiar de sitio, sean mujeres, sean niños, sean trabajadores. La esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzado es el crimen del presente y del futuro de la delincuencia organizada. La explotación sexual, la explotación para delinquir, la extracción de órganos y los matrimonios forzados. Usted es de Pakistán, pero ha emigrado a Inglaterra y necesita una jovencita pakistaní que a usted le parezca bien para que se case, pues llega la mafia, le compra una niña pakistaní en Lahore y se la pone en la puerta de su casa en Londres y le cobra. Y a la niña obviamente no le pregunta. Entonces, estas son las modalidades, pero para que nos hagamos una idea de que no estamos hablando de tontería, en México la delincuencia organizada tiene 30.000 niños en plantilla, 30.000. Es un disparate. Los usan para el menudeo, para vender drogas en las esquinas, los usan sobre todo para el halconeo, para vigilar a los grupos rivales, para vigilar a la policía, para advertir cuando hay peligro a los que están haciendo el trabajo, o los usan como chicos para todo, para lo que sea necesario. Y en Centro y Sudamérica se les usa para el sicariato. En Guatemala los asesinos tienen de 12 años en adelante, porque además los niños, para matar, matan como un juego. No respetan su propia vida, menos van a respetar la del prójimo. Pero para esta orgullosa Europa tampoco es muy digno saber que tenemos 1 millón de prostitutas, que se dice pronto, hay que ver, y que la mayoría, el 90% o más, son extracomunitarias. Entonces, ¿dónde nos llueven? ¿Cómo llegan? Bueno, llegan, ahí lo ven, de Nigeria, muchas, de Brasil, muchísimas, de Paraguay, muchas, de China, muchas, y llegan casi todas, algunas en vuelos regulares a Madrid-Barajas,
pero muchas llegan a través de Europa del Este, de las mafias albanesas, de las mafias rumanas, etcétera, que las recogen de los lugares de origen, las transportan como esclavas sexuales y las introducen en Europa occidental, que es donde estamos los clientes, desgraciadamente. La esclavitud fue abolida en el siglo XIX y fue penalizada a principios del siglo XX. Se sigue produciendo. Si no la esclavitud en sentido estricto, que es el derecho de propiedad de un ser humano sobre otro ser humano, o algunos de los atributos del derecho de propiedad, de usar, de disfrutar o de disponer, si la servidumbre. Hay millones de personas sometidas a trabajo forzado, en prisión por deudas, matrimonios concertados y, por supuesto, el tráfico. La ida y la venida de esas personas por organizaciones que las transportan para un cliente que las compra o las adquiere. La Convención de 1956 dijo que esas conductas deberían ser delitos muy graves, pero nosotros la verdad es que, salvo como crímenes internacionales o dentro del fenómeno de la trata, apenas lo perseguimos. No hay un delito de esclavitud en España, no hay un delito de servidumbre en España, hay un delito de trata con propósitos de esclavitud, con propósitos de servidumbre. Pero los convenios de la OIT, que son muy buenos, pero que tampoco tienen, la verdad, que mucho éxito, establecen la prohibición del trabajo forzoso, la protección del salario, edades mínimas para trabajar los niños, la limitación al trabajo infantil y las restricciones al trabajo doméstico, donde hay muchas mujeres, sobre todo, que trabajan en las casas en condiciones, no vamos a decir de esclavitud, pero sí de servidumbre. Esta era la del tráfico de personas y esto es lo que respondemos los estados. En Europa vienen por el Mediterráneo y se ahogan muchos por el camino, vienen en barco, en pateras, en embarcaciones en Zodiac, etc. A Estados Unidos y a Canadá llegan casi siempre por tierra, cruzando el desierto, en un caso y en otro, en condiciones muy peligrosas y muy penosas. Y claro, casi nadie sabe que hay una convención que establece los derechos de los migrantes y de sus familias y que además es de 1990 y que está en vigor desde 2003. ¿Cuál es el problema? Que esta sí es de las que han tenido menos éxito. Solo tiene 57 estados partes, que son siempre los estados que envían a los migrantes, con la esperanza de que donde llegan se respeten esos derechos. Pero resulta que donde llegan, que es en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea, no lo hemos ratificado, no nos sentimos obligados, entonces la respuesta cuando vienen es esta. Y se olvida un derecho fundamental que está desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el derecho menos transitado, el menos reconocido, el menos respetado. El derecho a abandonar cualquier país, incluyendo el tuyo. Sobre todo si en el tuyo hay guerra, si en el tuyo hay hambre, si en el tuyo no puedes darle vida digna a tu familia, tienes que buscar una oportunidad en otra parte. Los migrantes no son turistas, pero los tratamos como si fueran intrusos. De hecho, hasta en el lenguaje decimos, uy, se han ahogado 10 migrantes ilegales en el Mediterráneo. Y ya, bueno, pues si eran ilegales, normal que se hayan ahogado. No son ilegales, serán en todo caso indocumentados. Esto es lo que les ofrecemos. Y esto es la oportunidad de negocio más grande del siglo XXI para la delincuencia organizada. Y nos queda claro el tráfico de armas. Y aquí sí me voy a dedicar los 10 últimos minutos porque este es el peor de todos. 420.000 millones anuales de ganancias, las hipotéticamente legales. Pero ¿cuál es el problema del negocio de las armas y de las municiones? Que el 50% se pierde. Yo creo que cualquier gerente de un almacén al que se le perdiera la mitad de la mercancía todos los años, lo despedirían, ¿no? Pues aquí no. La mitad de las armas y de las municiones que se producen legalmente en el primer mundo desaparecen en su tránsito al segundo mundo y luego aparecen obviamente en las guerras. Entonces es un negocio curioso, que produce enormes beneficios, pero que la mitad se va al mercado negro. Que un 15%, que tampoco es moco de pavo, se va a sobornos. Es un mercado que controla en un 50% los Estados Unidos y el resto, Reino Unido, Francia, Rusia y China. ¿Les suena de antes? Del Consejo de Seguridad. Pues estos son los que venden armas en el mundo. Solo una empresa, Lockheed Martin, tiene el 11% del negocio de las armas del mundo. Ustedes pueden imaginar la influencia que esa empresa tiene en la elección del presidente de los Estados Unidos.
Pero les voy a poner dos ejemplos concretos. Ven el Mar Caspio. El Mar Caspio era parte de la Unión Soviética, pero en 1989 la Unión Soviética colapsó. Alrededor del Mar Caspio se fundaron repúblicas independientes que antes habían sido repúblicas soviéticas. Ahí está Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, quedó un trozo de la Federación Rusa. Y lo que pasó es que una inmensa cantidad de petróleo soviético quedó de repente disponible para los mercados. Ya no tenía que pasar por Moscú, podían vender a quien quisieran, lo que quisieran, al precio que quisieran. Es decir, petróleo libre, barra libre para todo el que quiera llegar y comprar. Eso, que teóricamente es muy buen negocio, produjo inmediatamente estas consecuencias. Porque el Mar Caspio es un mar interior. Entonces, para hacer ese negocio libre, tú tienes que sacar toda esa inmensa cantidad de petróleo a los mercados, a los océanos, transportarlos a los lugares donde se van a consumir y donde te los han comprado. Ese es el mismo Mar Caspio, y donde ven todas esas líneas de puntos no son ferrocarriles ni autopistas, son oleoductos. Entonces, como es un mar interior lleno de petróleo, aunque tiene un poco de agua por encima, hay que sacar ese petróleo a mares abiertos. Si usted lo quiere sacar para el sur, entonces tiene Irán, Irak y Kuwait. Guerras. Dice, bueno, pues no, lo sacaremos por el este. Bueno, pero es que entonces tiene usted Afganistán y Pakistán. Más guerras. No, pues entonces lo sacamos por la Federación Rusa. Chechenia. Más guerra. No, pues entonces por el oeste. Vamos a sacarlo por Azerbaiyán. Azerbaiyán, Armenia, más guerra. Lo ha sacado además solo hasta el Mar Negro. Y como los grandes petroleros no pueden cruzar el Bósforo porque no tienen la profundidad suficiente, tienes que cruzar los Balcanes. Y ahí está toda Bosnia y Herzegovina y la guerra de la ex Yugoslavia. Es decir, los recursos naturales descontrolados producen confrontaciones armadas. Si no les he convencido, les voy a poner otro ejemplo. Y este me parece que les va a dejar sin duda. Ruanda es un país muy pequeñito, no tiene casi recursos naturales, pero Ruanda era un país en el que siempre ha habido dos comunidades que por temporadas han vivido mejor o peor, pero que en los años 90 se calentaron porque los Tutsis, que eran la minoría, tenían el apoyo de Gran Bretaña y de Estados Unidos, mientras que los Hutu, que eran la mayoría, tenían el apoyo de Francia y de Bélgica. Entonces, una de tantas confrontaciones que se suscitó, de repente, sin que nadie lo esperase, aunque había avisos, dio lugar a un genocidio. Ustedes saben, en 1994, entre abril y julio, los Hutus mataron 1 millón de Tutsis. Pero los Tutsis, de todas maneras, con armamento más moderno, provenientes de Uganda, terminaron por ganar la guerra. Y entonces fueron los Hutus los que hicieron un éxodo y se refugiaron en el vecino país de Congo, la República Democrática de Congo. Inmediatamente, la comunidad internacional dijo, qué disparate este genocidio, y se creó el Tribunal Especial para Ruanda, al que le pusieron sede en Tanzania y que se dedicó a averiguar qué era lo que había ocurrido en Ruanda entre abril y julio de 1994. ¿Pero qué pasó? Que ya ven, ahí a la derecha del Congo ven una manchita marrón, eso es Ruanda. La población Hutu se trasladó hacia el vecino país, a Goma, al Kivu, y se produjo lo que nadie podía esperar, o quizás sí, una guerra en la República Democrática del Congo que sigue hasta hoy. Esa guerra no ha terminado. ¿Por qué? Pues porque el Congo es el lugar del mundo con la mayor maldición de recursos naturales. Es el sitio donde hay más cobre, donde hay más diamantes, donde hay más oro. La leyenda famosa de las minas del rey Salomón está ahí, en Ituri, en el norte del Congo, frontera con Uganda. En una explotación normal de oro, basta con que de una tonelada de mineral bruto se saque 1 gramo, ya es rentable. Pues ahí se saca 1 kilo. Aquí sí que se pueden imaginar. Bueno, empezó a morir gente a mansalva. Uganda invadió el Congo. Ruanda invadió el Congo con el pretexto de perseguir a los fugitivos hutus, pero es que aquello fue agarrando vuelo y entonces, en 1998, 4 años después, el panel de expertos nombrado por el secretario general se fue al Consejo de Seguridad y le dijo, mire, se ha liado lo que damos en llamar la Guerra Mundial Africana. Hay 9 países, unos por el sur por los diamantes, otros por el sureste para el cobre,
y otros sobre todo para el coltan. El coltan está aquí en nuestros teléfonos. Es el mineral del siglo XXI con el que se hacen todos los cacharros electrónicos de los que nosotros disfrutamos, y la mitad de los recursos del mundo de coltan están ahí, en el Kivu, en la frontera de Congo con Ruanda. Y ahí se lió la mundial, la guerra mundial africana. 9 países invaden, empiezan a matar, y hay una solución muy sencilla que se le ocurre al secretario general y dice, bueno, ya que tenemos el Tribunal de Ruanda, que solo tiene jurisdicción en Ruanda entre abril y julio de 1994, extendamos su jurisdicción, no hace falta crear otro tribunal ni nombrar más fiscales, extendamos su jurisdicción al país vecino y a lo que ha ocurrido después de julio de 1994. ¿Qué dijo el Consejo de Seguridad? Que no. Y le dijeron, oiga, es que esto ya en 2002, 4 años más tarde, es que van 3,5 millones de muertos, o sea que deberíamos hacer algo. Pero es que además eso es la consecuencia del tráfico ilícito de las grandes multinacionales que están quedándose con todos esos recursos naturales, comprándolos directamente a los grupos armados que hacen el expolio, y eso está en contra de las recomendaciones de la OCDE. Otra cosa no hay, no está prohibido en ninguna convención, en ningún tratado, pero al menos la OCDE dice usted no puede hacer negocios con grupos armados. Pero claro, eran 21 empresas de Bélgica, 12 del Reino Unido, 12 de Sudáfrica, 9 de Estados Unidos, 5 de Alemania, 5 de Canadá y así sucesivamente. ¿Qué dijo el Consejo de Seguridad? Que no. Y en 2003 dijeron, no, la mayor parte de las empresas se han comprometido a no seguir haciendo negocios con los grupos armados y entonces las excluimos de la lista. No se requieren más acciones. En el último recuento van por 5,5 millones de muertos. Y no dio respuesta. Y hay una solución muy fácil, es la solución que encontró Europa en 1950. Entre Francia y Alemania hicieron 3 guerras en el siglo XIX por el carbón y el acero de la cuenca del Ruhr, de la zona fronteriza entre Alemania y Francia. Te lo quito yo, me lo quitas tú, te lo vuelvo a quitar, me lo vuelves a quitar y así sucesivamente. Y ya en el siglo XX hicieron 2 guerras que terminaron por ser mundiales, porque también empezó Francia-Alemania y ahí se metieron todos, y en el 39 también empezó Francia-Alemania y terminamos metidos todos. Bueno, España no, más o menos. Pero en el año 1050 un señor italiano de Gasperi, un señor francés Schumann y un señor alemán Adenauer dijeron, ¿y si lo repartimos? Entonces el verdadero tratado de paz que pone fin a la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Europa, es el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Entonces, Italia, Francia, Alemania y el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo dijeron, vamos a repartirlo. Vamos a ver cuánto carbón hay, cuánto acero hay, cuánto necesitamos cada uno de nosotros 6 para nuestras industrias y vamos a repartirlo de una manera equitativa con arreglo a la disponibilidad y a la necesidad. No ha vuelto a haber guerras en Europa. Entonces, ¿no se podría hacer un mercado común del petróleo? ¿Un mercado común del coltan, de los diamantes, de los recursos naturales? Pues no, pero sí se podría. Bien, finalmente voy terminando. Lo que yo propongo, no es que yo sea nadie para proponer nada, pero en fin, lo que a mí se me ha ocurrido por el camino es que primero deberíamos ser capaces de imponer un poquito más de respeto a la legalidad internacional en el conjunto de la comunidad internacional. Tenemos la Corte Internacional de Justicia, que hace una especie de arbitraje de vez en cuando. No tenemos un tribunal que imponga el respeto al derecho internacional. Es por eso que la esclavitud desde 1926 está dicho que tiene que estar en todos los códigos penales y sigue sin estar. Hace casi 100 años. Entonces, el primer elemento para arreglar el mundo sería un poco de respeto a la legalidad internacional. El segundo, acabo de explicarlo, hay que poner un control a los recursos naturales. El tercero, a la corrupción de las corporaciones, que son las que a gran escala están promoviendo directa o indirectamente los conflictos más terribles. El cuarto, la preservación del medio ambiente, porque con tanta lucha por los hidrocarburos y los otros recursos naturales, al final no va a quedar planeta. El quinto, y esta es una disyuntiva que se tendría que plantear seriamente, mire usted, o a estos países que nos están enviando a las personas porque se mueren de hambre o porque están huyendo de la guerra y de la violencia, les damos verdaderas oportunidades de desarrollo, o tenemos que permitir que emigren. Lo que no podemos hacer es separar eternamente a los pobres del pastel. El pastel para nosotros, la miseria para ellos. Entonces, o desarrollo o migración. Lo que no puede ser es ninguna de las dos cosas. Y luego, finalmente, toda esa agenda se traduce en un respeto a los derechos humanos a nivel interno y a nivel internacional.
y tanto los derechos civiles como los derechos económicos. Pero como medidas inmediatas, para que la Carta de los Reyes Magos no sea tan larga, esta sí sería muy fácil realmente, que Estados Unidos y la Unión Europea ratifiquen la Convención sobre los migrantes, sobre los derechos de los migrantes y de sus familias, que todos los países importantes, podemos permitirnos que no lo haga Corea del Sur, podemos vivir con Corea del Norte, pero no podemos permitir que Estados Unidos, que Rusia, que China, que Gran Bretaña o que Francia no hayan ratificado todos los protocolos adicionales de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y necesitamos, ya que tenemos esas convenciones, aplicarlas, pero aplicarlas enteras, al 100%. Hubo un estudio muy interesante de una cosa que se llamaba jurimetría en México, que decía la Convención contra la discriminación de las mujeres es un fracaso, porque en México, ya ve, la ratificamos en no sé qué año y siguen matando mujeres. Entonces le dijeron, bueno, estos, los jurimetras, como se quiera llamar, se dedicaron a hacer un estudio de México, de su legislación, de la práctica de sus autoridades, de sus políticas públicas y la Convención de las Mujeres. Y llegaron a la conclusión de que se había aplicado un 18%. Entonces, bueno, pues si no es cuestión de que usted la ratifique, la cuestión es que la implemente de verdad. Entonces, el día que seamos capaces de implementar al 100% en casi todo el mundo, no vamos a decir en todo, tanto la Convención contra la Corrupción como la Convención contra el Crimen Organizado, tendremos un mundo mucho más seguro y más pacífico. Muchas gracias.